El tráfico sexual es un problema profundamente vinculado a las condiciones políticas, económicas y sociales de los países. Factores como la corrupción, la pobreza, los conflictos armados y la falta de regulación migratoria crean un caldo de cultivo perfecto para que florezcan redes de trata de personas y explotación sexual. Desde el punto de vista político, los países con sistemas de justicia débiles y altos niveles de corrupción tienen serias dificultades para combatir este crimen. La inseguridad y los conflictos armados aumentan aún más la vulnerabilidad de mujeres y niños, quienes se convierten en el principal blanco de estas redes. En regiones con desplazamientos forzados o crisis internas, como algunas partes de África y América Latina, las víctimas quedan aún más desprotegidas. Además, la falta de cooperación internacional y los débiles controles fronterizos permiten que estas redes operen en varios países, aprovechando las diferencias legales y la ausencia de protocolos de cooperación. Por eso, el tráfico sexual no es solo un problema interno de un país, sino que también es un desafío global que requiere una respuesta coordinada entre naciones para abordar tanto la seguridad nacional como los derechos humanos. El tráfico sexual es un fenómeno complejo influenciado por factores históricos, espaciales, temporales y geopolíticos. La globalización ha facilitado la expansión de redes criminales, mientras que la desigualdad económica y el crecimiento de la economía informal han aumentado la vulnerabilidad de grupos, especialmente mujeres y niños. Además, los conflictos armados, particularmente en África y América Latina, han generado condiciones propicias para la explotación sexual, siendo utilizada como forma de control y financiación por los grupos armados. Por otro lado, tenemos que los movimientos migratorios, que son impulsados por factores económicos, políticos y sociales, aumentan la vulnerabilidad de las personas, convirtiéndolas en objetivos fáciles para las redes de tráfico. Las rutas de tráfico sexual, en su mayoría transnacionales, conectan países de origen con destinos en regiones desarrolladas, así destacando a América Latina como un punto clave de tránsito hacia Estados Unidos y Europa. A nivel de localización, las grandes ciudades con alta concentración de población y demanda de servicios sexuales son puntos críticos para el tráfico, mientras que las zonas rurales funcionan como lugares de reclutamiento donde las víctimas son más susceptibles a promesas engañosas. En términos temporales, la evolución de políticas y legislaciones internacionales como el Protocolo de Palermo, el cual su objetivo principal es combatir el crimen organizado transnacional. Este protocolo ha sido firmado por muchos países, aunque su implementación varía dependiendo de cada país y contexto local. En general, ha sido un paso importante para establecer estándares internacionales en la lucha contra el tráfico de personas. Esto ha generado respuestas, aunque su efectividad varía. En la actualidad, la inestabilidad política y la corrupción en algunos países permiten que las redes operen con impunidad, a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales como la ONU y la OIT, que trabajan en políticas de cooperación y programas de desarrollo, aunque su implementación sigue siendo desigual según el contexto local. El territorio del tráfico sexual es un problema complejo que afecta tanto a regiones en conflicto como a países desarrollados, y se ve alimentado por factores socioeconómicos, políticos y geográficos. En zonas de conflicto o posconflicto como Siria, Yemen y Sudán del Sur, la ausencia de sistemas efectivos de justicia y el colapso de las estructuras de seguridad permite que las redes de trata operen libremente explotando a mujeres y niñas, mientras que en países como Estados Unidos y Europa, estas víctimas suelen ser llevadas para satisfacer la creciente demanda de explotación sexual en mercados clandestinos. Por ejemplo, en Siria el tráfico sexual se ha intensificado debido a la devastación causada por la guerra civil, que ha desplazado a millones de personas y ha dejado a muchas mujeres y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Grupos armados y redes criminales explotan a las víctimas, a menudo refugiadas o desplazadas internas, capturándolas y forzándolas a la prostitución o a la explotación sexual en mercados clandestinos. La falta de un sistema judicial funcional y la inestabilidad política han permitido que estas redes operen con impunidad, utilizando la violencia, el engaño y la coerción para someter a las víctimas. La creciente demanda de servicios sexuales en zonas controladas por diferentes facciones, incluidas las Fuerzas Armadas y grupos extremistas, también ha sido un factor clave en el auge del tráfico sexual en el país. Otro ejemplo es en Estados Unidos la explotación de mujeres y niñas a través de plataformas digitales y redes sociales, donde los traficantes utilizan sitios web y aplicaciones de citas para atraer a víctimas vulnerables con promesas de trabajo, una vida mejor o relaciones románticas. Una vez que las víctimas caen en las manos de los traficantes, muchas son forzadas a la prostitución o a trabajar en la industria del sexo, a menudo bajo amenazas, manipulación psicológica y violencia física. Las principales ciudades del país, como Los Ángeles, Nueva York y Miami, son puntos críticos donde las redes de tráfico operan trasladando a las víctimas de un estado a otro para ser explotadas. Además, en algunos casos, el tráfico sexual también involucra a menores de edad que son reclutadas en escuelas o centros comerciales y luego obligadas a vender servicios sexuales en moteles o en la calle.
a menudo bajo la supervisión de proxenetas que controlan sus movimientos y la obtención de dinero. Por otro lado, en América Latina, factores como la pobreza, la violencia de género, la desigualdad y la corrupción facilitan el tráfico sexual. En este contexto, las mujeres y niñas en situaciones vulnerables, particularmente en zonas rurales e indígenas, son engañadas con promesas de trabajo o estudio, pero terminan siendo explotadas. De manera similar, los migrantes, especialmente venezolanos y haitianos, enfrentan altos riesgos a lo largo de los corredores migratorios de América Latina, como México y Guatemala, donde muchas veces caen en las manos de los traficantes. Asimismo, en países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, las pandillas y el crimen organizado juegan un papel crucial, ya que controlan territorios y explotan a las mujeres y a las niñas. Además, la corrupción y la debilidad institucional en muchos países latinoamericanos facilitan la impunidad y dificultan la lucha contra este crimen, dado que las redes de trata a menudo operan con el respaldo de funcionarios corruptos. Ahora bien, en Colombia, la situación se ve agravada por las crisis migratorias venezolanas, que ha aumentado la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas migrantes, especialmente en zonas fronterizas como Cúcuta, así como en ciudades como Bogotá y Medellín, donde muchas son forzadas a la prostitución. A esto se suma que el turismo sexual también contribuye a la demanda en ciudades como Cartagena y Santa Marta. Aunque Colombia ha implementado leyes y programas para combatir la trata, la corrupción, la debilidad institucional y la falta de recursos limitan su efectividad. En este sentido, la cooperación internacional, especialmente con la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones, es clave para abordar este problema transnacional. Sin embargo, las redes de trata siguen siendo difíciles de desmantelar debido a su alcance y sofisticación. El tráfico sexual es un problema global impulsado por desigualdad socioeconómica, conflictos armados, migración forzada, corrupción y crimen organizado. Regiones como Asia del Sur, Europa del Este, África subsahariana y América Latina son zonas de origen de víctimas, mientras que Europa Occidental, América del Norte y Oriente Medio son principales destinos. Factores como los conflictos en Siria, Yemen y Ucrania, rutas migratorias hacia Estados Unidos y Europa y también las políticas restrictivas agravan la vulnerabilidad de las víctimas. Las redes criminales se benefician de la corrupción, mientras que las leyes y medidas de protección son insuficientes. Este delito genera grandes ingresos para el crimen organizado, fomentando violencia, el narcotráfico y terrorismo. Ahora, los actores involucrados incluyen redes criminales, autoridades corruptas, gobiernos con políticas migratorias restrictivas, víctimas de regiones vulnerables y ONGs con recursos limitados y consumidores de servicios sexuales. Además, plataformas digitales facilitan la operación de estas redes. Resolver esta crisis requiere un enfoque integral con colaboración internacional, fortalecimiento institucional y políticas que ataquen las causas y efectos del tráfico sexual, protegiendo así las víctimas y combatiendo la corrupción. Podemos concluir que el tráfico sexual está profundamente relacionado con la geopolítica y refleja cómo las desigualdades globales, los conflictos y las políticas internacionales se entrelazan para crear un entorno propenso a la explotación de personas, especialmente mujeres y niños. Las regiones en conflicto como Siria o Yemen se convierten en un terreno fértil para estas redes criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas desplazadas, las cuales a menudo recurren al tráfico sexual como medio de supervivencia. Este fenómeno también está vinculado con las políticas migratorias y restrictivas que obligan a los migrantes a transitar por rutas peligrosas, exponiéndolos a la explotación. Así, el tráfico sexual no solo afecta a los países origen, sino también a los destino, donde las víctimas son tratadas como mercancía para satisfacer una demanda creciente. El tráfico sexual es tanto una cuestión de derechos humanos como de seguridad global, ya que las redes de tráfico están conectadas con el crimen organizado transnacional. Abordarlo requiere una respuesta global y multidimensional que no solo se enfoque en las consecuencias, sino que también combata las estructuras y políticas que permiten su existencia.